Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La décima radio, cultura y diversidad. Comenzamos. Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigas que están con nosotros una noche más de miércoles aquí en la décima radio a través de Jalisco Radio 96.3 de FM y a todas las personas que nos están escuchando en Ciudad Guzmán, que nos están escuchando en Puerto Vallarta o que de repente se les ocurrió ponerle play en Spotify, en Apple Podcast o en YouTube, se encontró este video. Quédese, tenemos un tema muy interesante, muy divertido y sobre todo vamos a platicar con dos expertos en el tema, porque a lo largo de la historia de México, créalo o no, desde incluso, sobre todo muy marcado en el México posrevolucionario, hubo una serie de personajes que fueron abiertamente homosexuales y que marcaron toda una generación dentro de la cultura, ya sea dentro de la poesía, de la escritura, de la pintura, etcétera, y que eran abiertamente gays. Y dentro de ellos sobresalía un personaje que sobresalía por ser como literalmente una loca, que era muy estridente, que se mostraba de la manera en la que era, pero eso no impedía que fue condecorado con grandes premios, que era cronista, era escritor, dramaturgo, hasta canciones compuso, ¿no? Entonces, estamos hablando de Salvador Novo, y para ello, pues dije, la verdad es que me encanta el personaje de Salvador Novo, pero yo no soy experto en el tema y que quiero que otras personas pues me platiquen de esas intimidades y de esos detalles de la vida de Salvador Novo que pues muchas veces desconocemos, ¿no? Entonces, aún ya amigo cotidiano de la décima radio, tenemos aquí a Gabriel Gutiérrez. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder estar nuevamente a través de este espacio con ustedes, querido Ross. Pues bienvenido a la décima radio, Gabriel, y pues también invitamos a otro experto en Salvador Novo, por decirlo de alguna manera, que también por ahí tuvo la oportunidad de curar una exposición en el Museo Sumaya, y él es Héctor Archundia, que a él es la primera vez que lo tenemos aquí en la décima radio. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y pues muy feliz de la invitación y sobre todo pues que se siga recordando esta exposición de Novo, ¿no? Y saludos, Gabriel, y a todo tu auditorio. Pues muchísimas gracias. Y bueno, lo primero que me gustaría a mí poner sobre la mesa es, hay mucha gente, sobre todo jóvenes, de veintitantos para abajo, que de por ahí deben de escuchar un poco sobre Salvador Novo, pero no saben ni quién fue, ni quién hizo, ni todo el legado que nos heredó a nosotros, los jotos, en toda una cultura de la mariconería y del estridentismo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en una plática de tres, como nos ponían en la primaria, discutamos en equipos de tres, ¿quién era Salvador Novo? ¿Por qué tiene tanta importancia? ¿O por qué ocupa un lugar como muy preponderante pues entre los pensadores, entre la alta cultura mexicana? Gabriel, ¿quién era Salvador Novo? Mira, de repente es difícil abarcarlo, ¿no? Es etéreo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Porque era como estaba en todas partes, lo decías tú. A ver, Novo es un escritor, primordialmente es un escritor, ¿no? Y dentro de la rama de la escritura, pues desarrolló la crónica, la poesía, propiamente era un reportero reportero del poder, ¿no? Sus crónicas sobre la vida en México en los periodos presidenciales quiero decir, empezó con Lázaro Cárdenas y acabó cuando se murió, que fue con Gustavo Díaz Ordaz. Durante todos esos sexenios, Novo estuvo cronicando la vida en México en el periodo presidencial de cada uno de sus presidentes. Entonces, y bueno, obviamente desarrolló otras áreas como publicista, ¿no? En ese momento la radio estaba despegando y todo eran jingles y Novo compuso muchos de esos cancioncitas o de esas publicidades que se estaban leyendo. De hecho, escribió un libro
sobre publicidad en México. La obra de Novo abarca alrededor de 55 libros, ¿no? En los más diversos temas. Vuelvo, crónica, poesía, historia de la Ciudad de México, fue el cronista de la Ciudad de México, historias de Coyoacán, cocina mexicana. Hoy todas esas cosas las leemos y como, ok, pero por ejemplo en cocina mexicana fue uno de los primeros. Hoy tenemos claro qué es la cocina mexicana, y la cocina mexicana es parte del patrimonio intangible de la humanidad por parte de la UNESCO. Pero fue Novo el que escribió un libro dedicado a la cocina mexicana, ¿no? Es Historia Gastronómica de la Ciudad de México o Cocina Mexicana, donde la cocina mexicana en su tiempo pues era una cosa de señoras, mujeres, y donde no se le daba la importancia que hoy nadie se atreve a dudar que tiene, ¿no? Un servidor público también, un amante del poder, también habrá que decirlo, ya cuando lleguemos casi al final, habría que discutir esa otra parte, ¿no? Le gustaba mucho el poder y lo supo usar mucho, y creo que el poder lo usó a él. Que también creo que en esta parte era como más como también como un sibarita, ¿no? Le gustaba el buen vestir, le gustaban los lujos, le gustaba codearse con gente de altos rangos, de poder. Con el poder, le gustaba, claro, mucho le gustaba mucho el poder, y lo vuelvo, ¿no? Creo que lo usó y creo que lo usaron, y fue un uso mutuo, ¿no? Le pusieron la calle que lleva su nombre en Coyoacán, se la pusieron en vida, porque así era la costumbre con los cronistas de la Ciudad de México. Ya lo dijiste, es un dramaturgo, ¿no? Un dramaturgo que nos dejó muy buenas obras de teatro que se han estado montando de manera reciente, o que ahí están y que permanecen en él. Gracias a él, cuando participó en Bellas Artes, llegó mucho teatro que no, de otra forma quizás no hubiera llegado, o se hubiera tardado un poco más en llegar, ¿no? Porque tú mencionabas a alguien ahí, a Genaro Estrada y a otros personajes, pues esta cofradía de la mano caída, dice alguien por ahí, pues era eso, ¿no? Se abrían, se colocaban en los poderes, en los espacios de poder, y le abrían el espacio a otros miembros del colectivo LGBT, dijéramos hoy, ¿no? Oye, locos te echaban la mano, pues, en ese momento, ¿no? Porque además era un círculo muy cerrado, ¿no? Claro. Eran pocos mexicanos también, pocos con reserva, ¿no? Le tocó una época y un momento muy, muy preciso de México, ¿no? Pero creo que... Oye, pero toda esta parte que nos muestra... Pero toda esta parte que nos muestras es como esta parte pública, ¿no? De lo que era Salvador Novo. Que, por ejemplo, aquí me gustaría ligarlo un poco con, si mal no recuerdo, la exposición en la que trabajó Héctor, que hablaba de fotografías que narraban la parte privada y la parte pública de Salvador Novo. Me gustaría que, completando un poco como con toda la vida pública que ya nos mencionó Gabriel, que es lo que a lo mejor lo que más conocemos en temas de Salvador Novo, ¿qué nos podrías hablar tú, Héctor, de la parte íntima de Salvador Novo? ¿Qué era, cómo era, qué hacía, etcétera? Pues para mí fue como un descubrimiento muy importante, porque obviamente pues sí es un escritor que he admirado, que me gusta su obra, lo admiro mucho como cronista de la ciudad, su poesía también, aunque quizá me incline más por Villaurrutia, pero pues quién no, ¿verdad? Era un personaje emblemático, y creo que pues leyendo también a Monsiváis pues te da todo un rompecabezas de lo que era Salvador Novo, tanto en la vida pública y privada. Y cuando tengo la oportunidad de participar en esta curaduría, me enfrento a un archivo que pertenecía justamente a él, y pues te confrontas desde con cartas de amor y desamor, con textos mecanografiados o escritos que él rayaba o que tachaba porque ya no le gustaba alguna parte. Era una persona que, como bien dicen, le gustaba el buen vestir, veo chalecos de sedas, de finas sedas, una colección impresionante de anillos, una colección de peluquines. Era un personaje muy excéntrico, un personaje que también tenía su colección de
de cuentas perdidas, de amantes, tenía fotografías de todos estos militares que conquistaba y que alguna vez pues quizá fueron sus amantes o fueron inspiración para realizar alguna poesía o algún texto, ¿no? Sobre el homoerotismo tan marcado que maneja en su trabajo literario. Ese es Novo, es un Novo que también estaba lleno de cartas de odio, de resentimiento, de críticas. Era un personaje que pues se confrontaba con Diego Rivera, con actrices, porque también él hay que marcar todo lo que hizo por el teatro de la ciudad, ¿no? Con el proyecto que era La Capilla, que hoy pues recordamos con El Vicio, ¿no? Que sigue teniendo como esta temática, pero él fue el que impulsó todo este teatro de cabaret. Él también hay que recordar que fue un gran traductor, de hecho fue de las primeras traducciones al español de Wilde que se hicieron en México. Es un personaje muy completo en toda la historia de México, un personaje que, como tú dices, podría ser bien comparado con Juan Gabriel por estar en el ojo público y ser como era, amanerado, irónico, burlón, prepotente, y aún así ser aceptado y abrazado por altos mandos, porque pues también él tuvo cargos públicos muy importantes y pues es en la memoria de todos un gran personaje, pues principalmente de la Ciudad de México, ¿no? Creo que es emblemático. Oigan, y en este sentido, ¿qué creen que haya sido el factor que haya determinado que, a pesar de ser como una persona abiertamente homosexual, o sea, como amanerada, estridente, fastuoso, etcétera, se haya podido desenvolver perfectamente en una sociedad de los años 50, no digo sin vivir, porque yo creo que vivió estigma y discriminación, pero que de alguna manera lo haya como sobrellevado y que no haya determinado eso su desempeño tanto en la vida pública, académica, intelectual, etcétera, etcétera. Que ahorita alguien que sale del closet, pues sí se las ve difícil, sobre todo, y en el ámbito artístico muchas veces. ¿Qué factores creen que son los que le hayan influido como a Salvador Novo para poder ser quien era sin que eso hubiera delimitado tanto su crecimiento? Yo creo que se le juntaron las estrellas, ¿no? A ver, Novo no es una flor en el jardín. Novo pertenece a una explosión de flores que en ese momento se están dando. Héctor decía de Villaurrutia, pero podemos decir, tú lo dijiste, Genaro Estrada. A ver, Genaro Estrada era el canciller mexicano, ¿no? No más, ¿no? Esta doctrina Estrada que tanto invoca ahora el Ejecutivo, pues viene nada más de ahí, ¿no? O sea, de esa importancia, quiero decir. Torres Bodet, pues llegó a ser secretario de Educación Pública, y así nos vamos, ¿no? O sea, pienso en Agustín Lazo, pienso en Villaurrutia. Hace ratito decías a Elías Nandino, que no es de la misma generación, pero vaya, quiero decir, no estaba solo, estaba acompañado de un grupo de élite, en el mejor sentido de la palabra, de la cultura, de la alta cultura, pero que además estaban sirviendo al poder, trabajando en el gobierno mexicano, cuando el gobierno mexicano era omnipotente, ¿no? Poderosísimo, y entonces cuando alguien se abría las puertas, pues se las abrían entre ellos, y una vez ahí, pues hacían cadenas muy sólidas de poder y defendían ese poder, y obviamente también enfrentaron el rechazo y el escarnio. Es pública una carta que otros muchos poderosos más heterosexuales agarran y le mandan al presidente, ¿no? Señor presidente, usted tiene que hacer casi una purga, ¿no? O sea, la carta es pública, ¿no? En donde se tiene que hacer una purga de afeminados, porque esto no puede seguir así, esto está lleno de jotos, ¿no? O sea, en pocas palabras, lo que le mandan a decir al presidente es, oye, el gobierno está lleno de jotos y esto, pues, no está muy bien, ¿no? No es muy revolucionario, digamos, acababa, comillas, de ser la revolución, ¿no? Las paredes de todos los edificios públicos se estaban llenando
de murales de estos machos bragados mexicanos, ¿no? Orozco, pues, macho, ¿no? Rivera, otro macho, ¿no? Así que eran golpes de poder espantosos. Y además, no, o sea, el Corcito le hizo un cosito que seguramente Héctor nos puede decir más. Es Los Espiritifláuticos se llama la obra del Corcito. Ustedes busquen así el Corcito, Espiritifláuticos. Y es un retrato de Novo, Villaurrutia y otros personajes como Rivas Mercado, que era esta mujer, Antonieta Rivas Mercado, se gastó su dinero dándole dinero a los artistas en ese momento, contemporáneos, que fue la revista que le da el nombre a este grupo de intelectuales, los contemporáneos, pues le dieron un montón de cosas a este país, y muchos de ellos abiertamente eran homosexuales, o de muchos tenemos, pues, cuando menos la sospecha, ¿no? De Torres Bodet que mencionabas, pues quien conoció a Torres Bodet seguramente no lo niega, pero no es algo que creo que el INAH esté muy dispuesto a hablar, ¿no? El auditorio del Museo de Antropología se llama así, y si era gay, y bueno, ¿no? A ver, mi teatro, ¿cómo que voy a mi teatro gay? Son luces y sombras, al final de cuentas los humanos somos eso, somos luces y somos sombras. Al final de la vida de Novo fue tremendamente criticado por sus declaraciones, y porque pues él decidió, cuando menos, si no, hay gente que dice que se burló del movimiento del 68. Hay una entrevista que llegan y le preguntan, oiga, ¿y qué opina de que el ejército tomó Ciudad Universitaria? Y él, la declaración está recogida así, me parece una estupenda noticia, ¿no? Y eso fue, pues, obviamente muy mal tomado por los estudiantes, tan mal tomados que al otro día fueron y le pintaron su barda en Coyoacán que decía popular entre la tropa, porque como decía Héctor, tenía gustos muy particulares, le gustaban militares, policías y taxistas, ¿no? Los uniformados. Los uniformados, ¿no? Y lo dice en la estatua de sal, de como por qué le gustaban así, ¿no? Pero bueno, ¿no? Hay muchas cosas que hablar. ¿Qué opinas respecto, Héctor? Respondiendo a tu pregunta, pues creo que él llegó y logró a lo que fue, porque además de su ironía y su cinismo y valemadrismo que le caracterizaba, pues también era una persona brillante, ¿no? Creo que pues estos personajes que son brillantes y que tienen una inteligencia extraordinaria, y no me refiero como tanto al academicismo, sino para responder o para realizar un proyecto, una idea, pues que terminan haciendo más que respetarlo, pero le vas a poner a alguien que está siendo parte de una vida cultural del país. ¿Y qué pasa? ¿En qué momento surge Novo? Justo con la revista Los Contemporáneos, que estaba en contraposición de toda la escuela de Vasconcelos y de todo patriotismo y viva México y hay que pintar indígenas. Ellos son una parte muy importante en la historia del arte en México, porque por primera vez empiezan a existir propuestas que vienen desde el sujeto, ¿no? Desde el sentir de las personas, desde la individualidad, y no para el servicio de un Estado o fines políticos, ¿no? Entonces creo que por eso despertaron bastante polémica con todos los muralistas, pero al mismo tiempo dieron, yo creo que son la base de muchas otras corrientes en México, pues en el arte moderno, como todos los abstractos mexicanos, como todos estos que vienen después. Yo creo que se les debe a ellos, por lo menos en México, por tratar de hacer otro tipo de cosas que fueran apolíticas, ¿no? Y pues sí, yo creo que más que nada era por este personaje tan irónico, tan cínico, que pues no había cómo callarlo o cómo detenerlo, que él era una persona que siempre llamaba la atención, siempre había miradas, además tenía una estatura impresionante, de repente se ponía un peluquín rojo a una cena
del Estado con un chaleco de seda bordado de flores, o sea, era alguien que se quería dar a notar, que nunca se avergonzó, pero al mismo tiempo cuando empiezas a leerlo ves que sí había también una lucha de cómo se veía, ¿no? Se acomplejaba de subir de peso, de envejecer, porque para él la perfección en el hombre era pues un chavito de 17 años, ¿no? Eso para él era lo máximo de belleza, ¿no? Era un joven de esta edad. Ya después ya hablamos de una decadencia que a él también lo fortalece en muchos aspectos para ser el personaje que es. Bueno, por ahí creo que lo llaman como el Oscar Wilde mexicano, que también, o sea, como teniendo todos estos símiles, pero vamos a un corte aquí en la Décima Radio, estamos en el 96.3 de FM, a través de Jalisco Radio, todas las personas que nos escuchan a través de la estación de radio en Guadalajara, en el área metropolitana de Guadalajara, o en Puerto Vallarta, o en Ciudad Guzmán, les mandamos un saludo. Fabián Pelayo, le mandamos un saludo, que está ahorita en los controles. Y bueno, pues nosotros estamos aquí platicando sobre Salvador Novo, la loca de México, y estamos aquí en la Décima Radio, así es que nosotros aquí estamos, vamos, regresamos, y de mientras joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Pues estamos de regreso aquí en la Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y el día de hoy aquí estamos platicando sobre un personaje irónico, icónico, controversial de la historia de México, y un gay abiertamente que pues logró posicionarse por su conocimiento, por su capacidad, por su talento, más allá de, y que bueno, en este caso el tema de que haya sido homosexual, pues bueno, no fue como un demérito para que lograra colocarse en los lugares a los que llegó, sobre todo en el servicio público. Y para hablar de este tema me está acompañando Gabriel Gutiérrez y Héctor Archundia. Y bueno, pues antes de ir al corte, nos quedábamos platicando sobre este grupo de los contemporáneos, que si bien fue como una generación que marcó toda esta parte intelectual y del arte en la vida de México, donde uno de sus integrantes o de sus allegados, porque pues también no era como que un grupo en el cual decías tú sí, tú no, tú sí, tú no, hay por ahí. Podemos hacer otro programa de los contemporáneos, que hay mucho que hablar de quién sí, quién no, hasta cuándo, y bueno, eso, pero ahorita estamos hablando de Salvador Novo. Y justo antes del corte, Héctor, tú mencionabas algo que creo que va muy ligado hacia la parte que podemos vivir hoy muchos gays en la parte de las redes sociales, ¿no? O sea, que en ese entonces Salvador Novo, pues hacia afuera era como este hombre elegante, este hombre que llamaba la atención, pero que tú al leer sus cartas, bueno, también al leer sus poesías, vemos que hacia adentro también tenía como pues muchos temas, ¿no? De autocastigo, autoflagelación. ¿Cómo es este otro Salvador Novo que por lo general, pues hasta que no lo lees, hasta que no te metes, hasta que no dialogas con él a través de sus letras, llegas a conocerlo un poco más? Pues sí, efectivamente es un personaje que detrás de toda esta fuerza que proyectaba en el exterior, cuando lees, pues sobre todo Estatua de Sal, pero hay otros textos también, donde habla sobre cómo la decadencia de su cuerpo le molestaba, ¿no? La vejez, el perder el cabello, el engordar, el estar flácido. Como te decía, ya era una persona que para él la belleza máxima era precisamente un joven de 17 años no más, ¿no? Y también fue, por ejemplo, en el archivo muy polémico encontrar estos androtipos
que son unos negativos en vidrio donde él posa como San Sebastián a los prácticamente 20 años, que a partir de la exposición pues se hicieron como virales porque ya los veo en todas partes y me da mucho gusto porque pues encuentras un vidrio, un negativo en un vidrio que ahí se hizo toda el escaneo para imprimirlo y pues ya se dio a conocer de una forma extraordinaria, ¿no? Y creo que son también pues unas piezas bellísimas que no logramos encontrar quién fue el fotógrafo, pero vemos ahí pues tanto la referencia de San Sebastián como un icono de la cultura homosexual, que también a veces todavía no logro definir muy bien por qué, pero luego no sé ustedes sepan del tema. Ese es otro programa, ¿no? Del San Sebastián, sí. En este archivo, en esta maravillosa exposición, habría que decir, ¿no? Ya lo dijiste, pero habría que contextualizar un poco la presencia de Héctor. Héctor junto con, se me va el nombre de la otra curadora, curaron una exposición que estuvo montada con la maestra Mónica López Velarde Estrada. Ellos dos, Mónica López Velarde Estrada y Héctor Archundia, curaron esta exposición que se montó en el Museo Soumaya de Plaza Loreto, en la Ciudad de México. Y fue muy impresionante ver esta exposición, porque además fue una exposición amplia, en donde yo creo que mucha gente levantó la ceja, ¿no? Cuando empezó a ver todo aquello, porque era un Novo. A ver, Novo no era ningún secreto que era gay, ¿no? O hoy dijéramos gay, ¿no? No era ningún secreto que era una loca, que le gustaban los hombres, ¿no? Que le escribía a hombres. Había un órgano informativo de la sociedad de taxistas, de choferes, que se llamaba, y él escribió en ese órgano, de la revista interna de los taxistas, ¿no? Bajo un seudónimo que en este momento no recuerdo, pero era la forma de llegarle a los taxistas, ¿no? Pues si era Novo el que escribía en la revista, pues ahí le llegaban los taxistas. Pienso en esta pintura que le hizo Rodríguez Lozano a bordo de un taxi, con sus labios pintados, su ceja depilada, él en bata, y la ciudad a la que siempre se le debió y amó, que era la Ciudad de México. Recordemos que en el tiempo de Novo, Madero era, pues de alguna u otra forma, una especie de zona rosa, pues. Hoy ni la zona rosa ya es eso, ¿no? O sea, Madero te refiere, bueno, a los de Guadalajara, que tú conoces la Ciudad de México. Madero es la calle Madero, que está en el centro. La calle Madero va del eje central hasta el Zócalo, ¿no? Entonces era, pues en ese momento de esa época, tanto era como una especie de Broadway, ¿no? Que ya luego fue Avenida Juárez y que luego también fue pues este circuito de lo que hoy conocemos como eje central, que en ese momento era Niño Perdido. Pero toda esa zona era una zona muy fifí, muy nice, pues, ¿no? Cafeterías, librerías, restaurantes, centros nocturnos, el Hotel Regis, toda esta calle, todo lo que había, el Sanborns, ¿no? En Madero fue donde se sirvió por primera vez un bistec, ¿no? En las cafeterías, porque a ver, sí, ¿no? Ubiquemos al Madero de esa época y en ese momento, ¿no? Estaba el muralismo mexicano en todo lo que daba. Contemporáneos no duró, a ver, Contemporáneos, si yo no me equivoco, fue del 28 al 31, tampoco fue que haya sido una gran revista de mucho tiempo, duró técnicamente 3 años, pero a los que participaban o a los intelectuales que escribían sí se les siguió identificando, pues, por más tiempo, ¿no? O sea, como hasta los 50 más o menos, o sea. Sí, está Carlos Pellice, está Enrique González Rojo, está Gorostiza, Jorge Cuesta, está Jaime Torres Bodet, Javier Villaurrutia, que ahí también hay cartas de ellos dos porque sí fueron amantes, Javier Villaurrutia y Salvador Novo, en el archivo, y justo cuando eran más jóvenes. Ya después como que se odiaban un poco, pero sí hay como este tipo de correspondencia y de hecho
algunas dedicaciones en libros entre los dos, ¿no? Que pone a XB y todos piensan que dice 15, pero es a Javier Villaurrutia. Entonces, ahí sí había, y como dice Gabriel, estaba el Sambors, era precisamente su lugar de reunión, donde eran los primeros en pedir copas de vino blanco para hacer sus juntas de la revista Los Contemporáneos. O sea, obviamente tenían una visión muy europeizante, porque sí era gente que viajaba mucho a París, que tenía las posibilidades para hacerlo. Obviamente pues no se daban baños de pobreza, y en comparación con todos los muralistas que a menos de que fueran por los chacales o por los taxistas. Bueno, eso ya era otro tipo de gusto. Era otro tipo de baño de pobre. No, pero además, por ejemplo, no sé si ese comentario sigue siendo políticamente correcto. Eso hasta ahorita pasa, y pasaba. Por ejemplo, algo que yo leí mucho era como sobre Elias Nandino, que luego era de sí es de los contemporáneos, no es de los contemporáneos, pero era amigo, pero no era considerado, pero no sé qué, o sea, y literal, o sea, cuando él habla en su autobiografía de que él vivía en un pueblo aparte, en Cocula, que está como a una hora de aquí de Guadalajara. Y dice que en los años 50, o sea, ni siquiera en los 80, o sea, fue como en los 50, él iba a su pueblo y veía a los niños que iban con el padre y sabía que iba a ligarse a estos niños que estaban con el sacerdote del pueblo, porque sabía lo que hacía el sacerdote con él. Entonces es como, o sea, te das cuenta que dices, todo esto sigue existiendo desde hace años y ahorita nos asustamos, y ¿sabes? O sea, es como reconocer que siempre ha existido y que no está mal. No, bueno, a ver. Más bien, México siempre ha sido así. Reconocer que existe es ya darle otro sentido. Es como, por ejemplo, en México nunca ha sido ilegal ser homosexual porque simplemente no se mencionaba. Pero ¿por qué no se menciona? Porque no quieres que exista. Entonces, siempre ha habido esta cultura de que si no lo decimos, no hablamos de esto, nadie sabe nada y que todo siga haciéndose atrás, ¿no? Pero sí, es una doble moral muy, muy fuerte, la que siempre ha distinguido a la sociedad mexicana, y sobre todo también en estos círculos de poder, estos círculos de dinero, pues peor, ¿no? Porque hay otro tipo de críticas y pérdidas de herencia y de títulos. Entonces, bueno, a los tapatíos no nos vas a venir a hablar de doble moral. Porque aquí ya somos los expertos. Eso sí. Pero, ¿ibas a comentar algo, Gabriel? No, bueno, es que entre tantas cosas pienso vuelvo lo que decía Héctor, que es súper importante. Vuelvo con esta pintura de, por favor, búsquenla en internet, Los Paranoicos se llama, de Antonio Ruiz El Corsito. Los espiritifláuticos. Los espiritifláuticos, o yo lo ubico como los paranoicos, pero bueno, búsquenla, esta pintura, porque además hay todo ya estudios de gente experta en arte, en donde hacen todo un desglose, ¿no? De si este personaje es tal, o si este personaje es tal, o si la mujer que va hasta atrás no es realmente una mujer cis, dijéramos hoy, ¿no? Sino es una mujer trans, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, pero miren, por ejemplo, el 1941 de allá atrás no está de a gratis ahí, ¿no? Recordemos que en todas las imágenes, pues, la semiótica, ¿no? Este verde que lleva Villaurrutia no es un verde casual, es por algo está verde, ¿no? Este novo que está en medio de la mano de otros, no es casual que esa coladera esté ahí, es todo un discurso lo que está en ese cuadrito, que además en tamaño real es muy chiquito, ¿no? Porque así pensaba el autor. Pero a lo que voy es, Novo, por ejemplo, ya que estás haciendo esto, Robs, fue pintado por Diego Rivera en uno de los murales de la Secretaría de Educación Pública, con orejas de burro en el suelo
y Antonieta Rivas Mercado le entrega a una mujer revolucionaria una escoba para que barra, entre otras cosas, una lira y una revista de los contemporáneos, ¿no? Ya luego, Novo tampoco era una perita en dulce, ¿eh? O sea, su sátira era literal balazos a matar, ¿no? A Luis ve, por ejemplo, este personaje que está hasta abajo es Novo. Y es la lira, la pintura de estos jotos que no tenían absolutamente nada que... Por ejemplo, allá arriba, recordemos que los murales son como un continuo, ¿no? Y entonces, el que quiera trabajo, que trabaje. El que quiera comer, que trabaje. Por eso estos hombres bragados, hombres machos mexicanos están allá arriba, ¿no? Y esta mujer, que debería de ser como la otra mujer que le está dando la escoba para que se ponga a trabajar, pues no era así. Era una bon vivant que se la pasaba haciendo mecenas de artistas y además jotos, ¿no? Entonces, no se llevaban, pero hay fotografías de Diego, porque Diego era muy amigo de Frida, ¿no? Entonces, pues, eran estas, se llevaban... Oigan, pero entonces, digo, ¿ustedes consideran que en esta figura como Novo, encabezado más por Novo, por esta exposición y como esta ironía que manejaba, eran como junto con los contemporáneos y otros pintores, eran como una especie de contrapeso a todo este muralismo machista que teníamos? O sea, ¿era como estos enfrentamientos públicos? Sí, fue así. Hay como ya te había contado, desde la poesía, desde las artes, pues también tenemos ahí a otros pintores que están al tiempo de estos, que está Manuel Rodríguez Lozano, está Roberto Montenegro, es otro tipo de pensamiento estético, ¿no? Más ligado al sujeto y al sentir. Novo precisamente luchaba por estos ideales que para muchos podrían, pues también en ese tiempo, como tú dices, post-revolucionario, podrían verse como algo snob o como algo que no tenía importancia para los ideales de un Estado mexicano, ¿no? Pero con el tiempo vemos que no fue así, que la cultura y que las artes tienen que crecer en muchos aspectos y no solo como una visibilidad de todo el trabajo del Estado, ¿no? Creo que es importante que también exista esta contemplación subjetiva de los creadores y creo que a partir de ellos fue que se empieza a dar todo esto. Y además, pues, como te lo decía, ellos hacían traducciones de ingleses, de franceses, que nadie había leído en México y que si no hubiera sido por el interés de ellos, seguiría igual muchos de la educación en México, ¿no? O sea, era otro tipo de cultura, de arte que se daba a conocer, que se estaba viviendo. Y ellos pues también tenían contacto con muchas personas de Europa, que precisamente ellos les gustaba difundir y hacer versiones mexicanizadas de la literatura, del teatro, ¿no? Y de corrientes también plásticas. Y pues sí fue una contrapostura, pero quizá se le fue reconociendo más con el tiempo, ¿no? Porque creo que en su momento no fue algo tan público, ¿no? Era más para una élite y para cierta sociedad e intelectuales, ¿no? Del momento, que querían hablar de otro tipo de cosas, pero sí con el tiempo pues se les puede considerar una fuerte contrapostura de todos estos ideales de Vasconcelos, ¿no? Y que sí, dan... De hecho, la primera gran exposición de los contemporáneos, como tal, fue hace bien poquito, ¿no, Héctor? En Bellas Artes, o sea, a ver, hace bien poquito, no sé, 3, 4 años, no tengo la fecha, pero fue una magna exposición de estas que acostumbra el Palacio de Bellas Artes, el Museo del Palacio de Bellas Artes, en donde se
le dijeron al público, ¿no? De esta revistita que sí, o no había yo reflexionado al respecto, pues una revista de élite, como hoy es Letras Libres o como lo fue Vuelta, ¿no? Son revistas, pues muy para gente grande, se llamaba un programa, ¿no? Y yo escondo mis revistas Letras Libres, yo sí, para gente grande. Sí, no, y además siguen a ver, decir que las Letras Libres hoy es casi un pecado, ¿eh? O sea, pero siempre ha pasado, nada más es que la historia se repite, ¿no? Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Los fifís eran jotos, era un sinónimo de joto, porque era esta persona muy bien arregladita, zapatitos, combinado, pañuelito, hoy dijera Héctor, pues no es políticamente correcto, porque las nuevas masculinidades, ni madres, eran jotos. O sea, ay, Gabriel, sigue siendo un grupo de élite y lo acabas de vivir. Pero por ejemplo, en el caso de en el caso de Novo es también como importante decir que a pesar de que sí tenía mucho pico con gente como Rivera, después hay cartas de ellos que parecen los mejores amigos, y también Rivera, así como le hizo este retrato del burro, le hizo un super retrato, dibujo a lápiz, que es muy bueno, y o sea, hay como siempre, pues como en la vida, ¿no? Estos pleitos y... Es que sí sabían llevarse, ¿no? Exacto, sí, exacto, y era pues hoy te odio y te ridiculizo, pero tú me respondes con ironía y ya mañana tomamos juntos y venga, te regalo este súper retrato. Y además, pues Novo también era una persona, pues como te decía, muy brillante y se le reconocía, era una persona... Y peligrosa. Nadie quería ser ridiculizado por Novo porque ahí iba a quedar. ¿No? Exacto. O sea, pero... a Luis Espota, este gran escritor mexicano también, le decía que lo traía de la madre, ¿no? En el apellido traía lo de la madre. O sea, llevadito era. Oigan, es que también a fin de cuentas era como la sociedad, también ahí algo que leí sobre la exposición es que hablaban de su relación con María Félix, o sea, con la gente como del espectáculo de Salvador Novo, y que es como en todas partes, ¿no? Como muchas veces también en política es como, una cosa es el show que damos y otra cosa es cómo nos llevamos detrás, y es como cómo generamos como el de a qué hablar y esta parte, pero vamos a un corte aquí en la 10ª Radio y pues a mí me gustaría que nos platicaran dos cosas en concreto. Uno, Héctor, a partir de que te tocó como hacer esta investigación y adentrarte en este mundo de nuevo, ¿qué fue lo que más te sorprendió que tú no conocías y que dijiste, wow, a partir de estar en contacto con tantas cosas directas de él? Y a ti, Gabriel, también que nos cuentes dentro de toda tu experiencia, ¿cuál ha sido el dato más que más te ha impactado conocer de Salvador Novo, que decías, ay, mira, yo conocía muchas cosas y esto, la verdad es que ni me lo esperaba. Pero vamos aquí a un corte en la 10ª Radio y al regresar vamos a seguir aquí con Héctor Archundi y con Gabriel Gutiérrez. Estamos hablando de Salvador Novo, la loca de México, entonces, pues yo les digo que se queden porque nosotros vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos. La 10ª Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. La 10ª Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Pues estamos de regreso aquí en la 10ª Radio y no es por dárselos a desear, pero el chisme que se hace entre los cortes creo que está mucho mejor que el programa, pero pues eso no se los vamos a platicar. Pues lo tienes grabado, lo puedes. Eso se va a quedar para mi archivo personal. Pero bueno, estamos aquí en la 10ª Radio en el 96.3 de FM. Yo soy su amigo Rob Hernández y el día de hoy me está acompañando Gabriel Gutiérrez y Héctor Archundi y estamos platicando sobre un personaje que ha sido muy polémico, al mismo tiempo que ha sido muy reconocido por todo su talento, por todos sus libros, poesía, obras de teatro, hasta canciones.
Que luego, bueno, me refiero a Salvador Novo, la idea que iba a terminar era que luego no sabemos que estos personajes escribieron canciones, que creo que le escribió una a Lola Beltrán. Cuentas perdidas. Cuentas perdidas, que yo me sorprendí muchísimo ahora que murió Armando Manzanero, que le había escrito el gran éxito a Paulina Rubio de Tal Vez. Entonces yo dije, mira, todos los grandes literatos, escritores, tienen sus secretos por ahí, ¿no? Entonces... Tú acabas de leer Fruta Verde y creo algo tiene que ver con una canción que también es de Novo, ¿eh? Creo que por ahí uno de los personajes dice de este bolero de Novo. ¿De Fruta Verde? ¿Fruta Verde sí. Es de Novo? No, tú leíste Fruta Verde de Serna y en el libro viene algo que tiene que ver con esta rola de Novo. Oye, ahí me voy a salir un poquito del tema, que por ejemplo ahí, ahorita que hablan de 8 columnas que escribió Serna, del bolero que escribió Serna, o sea, de Fruta Verde que escribió Serna, de que se dedicaba a la publicidad, pues me da muchas referencias a Novo. Digo, ahí sí me declaro ignorante. ¿Qué tiene que ver? Novo escribió un libro sobre publicidad, o sea, hoy se estudia, ¿no? Pero bueno, y siempre pues, pero por lo que mencionaba Héctor, él tenía mucho conocimiento, ¿no? De lo que estaba pasando, sobre todo en Estados Unidos, y se hizo un gran publicista, tanto que llega un momento en que escribe un libro sobre la publicidad en México. Ahora que mencionabas que un aspecto poco conocido, el Fondo de Cultura Económica se llama así, no porque sea un fondo que ponga la cultura económica, hoy sí pues, pero se llamaba así porque se especializaba en libros de economía. Y los primeros libros de economía que publicó el Fondo de Cultura Económica fueron traducciones de Salvador Novo. O sea, el primer libro que publicó el Fondo de Cultura Económica es un libro de economía que se llevó durante muchísimo tiempo como libro de texto de los economistas, y es traducción de Novo. Wow. O sea, todo va hilando, ¿ves? Todo va como cayendo así de, mira. Él sí era un gay 360. No, además, él era una persona que se escribía con Lorca. O sea, imagínate ya este tipo de relaciones que tenían, ¿no? No era... Bueno, ahora que lo mencionas, Héctor, Luis Felipe Fabré de alguna u otra forma, plantea que entre Lorca y Novo hubo un romance. Yo creo que no podría aseverar eso. Quizá admiración, se varía mucha, sobre todo de parte de Novo hacia él, pero... Y cuando lees también en el teatro de Novo, pues ves evidentes muchas citas de todo esta parte de teatro y dramas de Lorca, ¿no? Hay una referencia importante, pero así como para aseverar eso, pues podría ser una interesante teoría, porque muchos lo ponen como solo un encuentro en persona y varias cartas, quizá algo más platónico, pero no sé. No me imagino, o sea, ya cuando nos moramos y que hayan dicho así de que, no, claro, Roberto se escribía con Gabriel. Yo creo que tuvieron un amor tórrido porque no. O sea, me imagino en general, pues, con los personajes, es como de repente nos obsesionamos tanto por conocer la vida de las personas que empezamos a aseverar cosas de más. Digo, no lo digo por este caso en específico, pero en general, pues, es de... Se escribía... si lo dice Felipe, supongo que tendrá muy buenas fuentes. No, bueno, podría decir que por ejemplo, pienso en una obra que se montó el año pasado, que no tuviste, que estuvo en streaming, que ojalá pueda estar otra vez en streaming o otra vez montada, que es Novo a través del cristal, o Novo Cristal, que se montó en la capilla, ¿no? Y en donde ese monólogo aparece Lorca y esta relación con Lorca, ¿no? O sea, también hay en esa obra de teatro planteado que la relación con Lorca fue un poquito más allá de lo platónico, ¿no? Quizás se enamoró Novo de Lorca, ¿no? A lo mejor Lorca ni lo pelaba, ¿no? Pero eso sí es verdad, sí tenía un enamoramiento hacia Lorca, sí, pero no sé si fue correspondido.
Ay, qué triste, pobrecito mi Novo. Oye, Héctor, pero dentro de toda tu investigación, ¿qué fue lo que más te sorprendió enterarte o conocer de Novo que desconocías? ¿Qué me sorprendió más? Pues creo que sí, bueno, a mí me gusta mucho la fotografía, es como, tengo un crush con la foto. Y pues sí, encontrar este ambrotipo creo que fue para mí un gran descubrimiento y que se exhibieran así los 3 ambrotipos fue yo creo que algo de lo que más me gustó ver de este archivo. Y también, por ejemplo, se me hizo muy, bueno, que él lo describe un poco la relación con su madre, pero estas fotografías donde su mamá lo peinaba con caireles, lo maquillaba, prácticamente lo vestía como una niña, también se me hizo muy fuerte como confrontarte como a estas imágenes porque no son, no sé, están medio psycho un poco ver, y digo, él siempre tuvo una relación con su madre bastante fuerte, pero ver que vistiera así al niño, pues digo, no sé, se me hizo fuerte, ¿no? Y confrontativo, sobre todo después de leer textos de Novo, donde describe más o menos este tipo de relación con la madre. Que además su madre vivió cuando ya Novo era muy, o sea, su relación, como dice Héctor, era muy fuerte, pero además Novo ya era un señorón cuando la mamá se murió, porque la mamá era muy joven, la mamá lo tuvo que a los 15. Entonces, sí. Cuando Novo tenía 50, 60 años, la mamá de Novo vivía, o sea, acababa de morir, pero ayer, ¿no? Entonces, y también entiendes que era una niña de 15 años jugando con su muñequito, ¿no? Entonces, por eso lo estaba vistiendo así. Pero es fuerte ver esas imágenes y para psicológicamente, ¿no? Exacto, sí. No sé si ahí también hubo ahí un issue con Novo, porque sí lo describe mucho. ¿Qué más? También puedes encontrarte con todas todas estas fotografías de los militares dedicadas a Novo, porque evidentemente él le ayudaba mucho económicamente, ahí queda claro en varias de los respaldos de las fotografías, ellos le dan la foto agradeciéndole, y pues sí, ves ahí también fotos en la Alameda de chavillos medio desnudos, ¿no? En playera, o sea, esa parte, por eso le pusimos justo a ese núcleo con Mónica las cuentas perdidas, haciendo referencia precisamente tanto a la canción como pues a toda la colección de amantes que tenía ahí, eran como estampillas así, y había fotos padrísimas de los militares, unos también muy guapos, con mucho porte y de todo, o sea, no era así como, eso fue bastante divertido, y pues también varias cartas de odio con con Javier Villarruti había, con varias personas de la capilla también, pero es importante cómo un archivo así te completa toda la visión de un personaje, se vuelve como, pues sí, es un poco fetichista, ¿no? Meterte, la labor de archivística es fetichista, porque al mismo tiempo que encuentras la foto del amante, puedes encontrarte una hoja de una nota del hotel, entonces te empiezas a generar historias, o la carta de otro personaje, o la deuda que tenía para pagar la renta de la capilla, cosas así, ¿no? O hasta el recibo de agua que se excedió, entonces se vuelve todo, o la envoltura de un chocolate, encuentras como cosas así, o sea, por ejemplo, también me ha tocado revisar el de Roberto Montenegro, que encontrabas unas cosas impresionantes con Serge Eisenstein, que ahí parece que hubo algo también. Pero lo dijo. unas fotografías extraordinarias que sí es muy divertido revisar estos archivos. Bueno, a mí
creo que es de lo que más me gusta trabajar. Los archivos son una joya y te das como todo, creas toda una historia y entiendes a las personas, ¿no? Desde cómo guardaban las cosas sí, además lo que guardas, porque lo que guardas dice mucho de ti como persona, ¿no? Claro. Oigan, pues de aquí ya me salieron como, ya los voy a invitar a 3, 4 programas que Torres Bodet, Montenegro, como para hablar y chismear y ser los fetichistas de las vidas de estos grandes personajes. Pero bueno, ya estamos... Tienes un jalisciense, Luis Barragán, ¿no? O sea, nomás con Luis Barragán tienes, o sea... No, Luis Barragán, y aparte digo, Elías Nandino, que digo, tiene sus autobiografías, Soriano, chorros, no sé, tenemos para echarnos varios programas. Pero bueno, ya estamos... Donde los hombres se dan. Exacto, claro, porque creen que no voy de Guadalajara. Ya estamos por terminar aquí en la 10ª radio, pero sí me gustaría, de manera breve, que me platicaran ustedes dos. Si alguien que ahorita nos acaba de chutar toda esta hora dicen, oye, yo quiero conocer más de Salvador Novo, ¿dónde puedo buscar? ¿Qué lecturas? ¿Qué leer? ¿Quién escribió sobre Novo? ¿Qué libros que escribió Salvador Novo? ¿Quién siguió como la tradición de Salvador Novo? ¿Qué podríamos recomendarle a las personas que nos escuchan y nos ven? Héctor, vas. Pues sí les recomiendo que si les gusta todo este recorrido por archivos, pues sí se den una vuelta a la página del Centro de Estudios de Historia de México para ver algunas de las fotografías y parte del archivo que ha sido digitalizado. Y de textos, pues obviamente sí es referencial Estatua de Sal, creo que es el gran clásico autobiográfico de Salvador Novo. Y sí, yo no podría dejar de mencionar Lo Marginal en el Centro, aunque por ahí odien a Monsi. Somos Team Monsiváis y sí, creo que es un libro referencial para conocer a Salvador Novo. No, a ver, yo no lo odio, nada más me cae gordo. No, yo sí, la Estatua de Sal con prólogo de Carlos Monsiváis, y sí, Lo Marginal pues es como súper importante. Yo tengo ahí issues con Monsiváis, pero bueno, no pasa nada. Yo sí recomendaría mucho de Escribir con Caca de Luis Felipe Fabre. Está en editorial Sexto Piso, está conseguible, es súper accesible y creo que es una muy buena forma de poder entrarle a otra parte de Novo. También está México se escribe con J, ahí también hay una parte de crónica, sobre todo como de la vida nocturna de Ciudad de México, con autoría de Salvador Novo. Salvador Novo, es un conjunto de varios textos y ahí hay un ensayo, sí. Y bueno, por ejemplo, ya si quieren entrarle al rollo de la poesía, que también dejó de escribir, comillas, a Salvador Novo, y aquí está Gaspar el Jinete, Roberto el Subteniente, Bernardo el Soldado, ¿no? Y otros. También escribió poesía en inglés, ¿no? Es un libro bien interesante. Si les gusta la poesía, pueden llegarle a Salvador. También está Fondo de Cultura Económica, todos están ya en libros electrónicos, pues no lo consiguen, pero el fondo está como en cualquier lado y además en cualquier país. Por si nos están escuchando en otras partes del mundo, me parece que es bien interesante y entrarle a Novo es entrarle a ese México, a otro México que parece muy lejano, pero que no lo está. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gabriel. Como siempre, un placer tenerte invitado aquí en la 10ª radio. Nos aportas mucha información aparentemente nueva, pero que ya es muy vieja y por lo tanto es nueva. Suena redundante, ¿no? Digo vieja. Y pues muchísimas gracias, Héctor, por compartirnos un poco tu experiencia sobre Salvador Novo aquí en la 10ª radio. Y pues bueno, espero que próximamente sigamos platicando, ya sea de Villaurrutia, de Montenegro, de
de Carlos Monsiváis, pues estaría interesante aquí como la contraposición de la visión de Gabriel con Héctor sobre Monsiváis. Creo que es Team Monsiváis, fíjate, la gran declaración de este programa es que Héctor es Team Monsiváis. Y yo como Suiza, neutro. Entonces, eso podría ser interesante. Muchísimas gracias a todas las personas que pues nos están viendo, nos están escuchando a través de las diferentes plataformas. Yo soy su amigo Rob Hernández y esto fue una noche más de miércoles aquí en la Décima Radio a través de Jalisco Radio, el 96.3 de FM en el área metropolitana de Guadalajara, o si nos están escuchando en Puerto Vallarta o en Ciudad Guzmán o en cualquier otra parte del mundo, como bien dijo Gabriel, porque aquí no tenemos límites. Entonces, los veo la siguiente, o los escucho la siguiente semana en otro programa más de La Décima Radio. Nos vemos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio, cultura y diversidad.